Buenas noches a todos. En nombre de la Escuela de Posgrado de la UPC, les damos la bienvenida al evento de presentación de la Maestría Especializada en Tributación. Les agradeceremos tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Al finalizar el evento tendremos un espacio para absorber las consultas que puedan surgir por los participantes. Si tienen acotaciones durante el desarrollo de la presentación, podrán realizarlas a través del chat. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. En nombre de la Escuela de Posgrado de la UPC, expresamos a todos el saludo y bienvenida institucional al evento de presentación de la Maestría Especializada en Tributación, en el que desarrollaremos la conferencia Retos de la Tributación de Negocios Digitales. A continuación, recibimos al doctor Francisco Pantigoso, director de la Maestría Especializada en Tributación, MBA por la Universidad del Pacífico, Maestría en Tributación Internacional en la Universidad Santiago de Compostela de España. Más de 35 años de experiencia profesional como abogado tributarista y más de 25 años de experiencia como docente universitario. Además, es columnista en el diario Gestión y socio en Pantigoso y Asociados. Bienvenido, doctor Pantigoso. La siguiente, por favor. Antes que nada quería agradecer, ¿no?, el honor de Sandro Nagonese haberme convocado aquí a ser director de esta nueva maestría. Para mí es un reto muy grande, pero de los retos siempre estamos viviendo y sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Hemos constituido un gran equipo que lo vamos a presentar en algunos minutos. Y lo que quería decirles es que estamos asistiendo pues a un gran momento, ¿no? Un nacimiento de una maestría es como un nacimiento de un hijo, es el nacimiento de algo nuevo, de algo que siempre lo vemos con mucha expectativa, y dentro de la excelencia, calidad y la idea innovadora siempre de la UPC, ¿no? Esta nueva maestría, ¿no?, como estamos leyendo aquí, en los últimos años, ¿no?, la modernidad tributaria ha planteado un nuevo panorama frente a la lucha contra la evasión y elusión de impuestos, ¿no? Todos hemos escuchado siempre estas palabras y queremos siempre estar fuera de ellas, queremos hacer las cosas bien planificadas, ¿no? Y tenemos que hacerlo a través de mejoras en el marco de la fiscalidad internacional y las acciones BEPS, ¿no? La generación de cruces informativos que se han dado en estos momentos y la masificación de la emisión digitalizada de comprobantes de pago, ¿no?, generan nuevos retos de controles. Lo tributario es entonces, ¿no?, la herramienta de recaudación y quizás el área del derecho más dinámica y cambiante, que exige profesionales de vanguardia. Todos los días, como ustedes saben, tenemos que abrir el peruano y las novedades que salen jurídicas, básicamente las más importantes son las tributarias. Porque claro, lo tributario es la herramienta que tiene el Estado para recaudar y cumplir con sus finalidades públicas, ¿no? Esta maestría entonces brinda en tal sentido información especializada sobre la normativa tributaria, genera su adecuada interpretación y permitirá afrontar con éxito la problemática fiscal cada vez más compleja. Se va a dotar así de un conocimiento teórico fundamental y vigente de la normativa nacional e internacional a través de un profundo estudio de la dogmática, jurídica, tributaria y el conocimiento técnico, su integración con la economía y los aspectos contables que la sostienen. Pero hemos propuesto que esta maestría tenga un enfoque práctico y casuístico, que requiere el asesoramiento, la planificación y el litigio en el área tributaria actual. Nosotros consideramos que el binomio profesor-alumno en esta maestría es fundamental. La experiencia de los profesores que están en ella, a quienes saludo y felicito por el compromiso que han asumido, va a estar complementado con la experiencia también de los alumnos, ¿no? De ellos también vamos a aprender y de esa conjunción saldrán clases potentes, ¿no?, ideas innovadoras dentro de lo que es el marco legal aplicable. Y en esta maestría se priorizará también el análisis de los vacíos de la problemática tributaria nacional e internacional, donde encontramos muchísimos, ¿no? En el día a día, los que estamos en el ámbito tributario tenemos que enfrentar, ¿no?, estas lagunas de interpretación en donde tenemos que conjugar una serie
de elementos de jurisprudencia, doctrina, ¿no? Fundamentales para poder resolver cada uno de los problemas. Parte entonces del respeto, ¿no? A los principios tributarios constitucionalizados. De ahí vamos a partir del respeto, ¿no? Al artículo 74 de la Constitución, sus mecanismos de defensa, pasando por el análisis económico de los impuestos, las instituciones del Código Tributario y del sistema fiscal, para llegar a la jurisprudencia relevante, la planificación fiscal y los temas de vanguardia en el derecho tributario internacional. Esta línea de conocimientos, ¿no? Como veremos, sigue esta maestría que estamos anunciando. La siguiente, por favor. Como vemos aquí, ¿no? Se va a brindar una información especializada que permita gestionar las oportunidades de crecimiento y diseñar estrategias fiscales con el fin de crear valor en las organizaciones de diversos sectores empresariales. La idea de prevención antes de una reacción ante las contingencias. Ese va a ser, ¿no? Uno de los pilares fundamentales. Tenemos que ir con ideas para prevenir las contingencias. Como también podemos ver aquí, ¿no? Vamos a abordar las nuevas tendencias e interpretaciones de los convenios para evitar doble imposición, las nuevas tendencias en precio de transferencia, incidiendo en un mundo digitalizado. Y este es un aspecto bien importante que justamente será motivo, ¿no? De una conferencia magistral del doctor Ramos. Lo internacional entonces será priorizado. ¿A quién se va a dirigir esta maestría? Bueno, estamos planteando que esta maestría, ¿no? Se dirija a profesionales interesados en especializaciones en tributación, como formación de contabilidad, derecho, economía, ¿no? Administradores y otras carreras afines. Igualmente se orienta a asesores, consultores, académicos, investigadores y funcionarios públicos. ¿Por qué elegirían ustedes esta maestría? Nuestra propuesta de valor es la siguiente, ¿no? Es una maestría eminentemente vinculada a la realidad, a la práctica, con gran incidencia en los últimos avances doctrinarios y de fiscalización tributaria a través de la variada jurisprudencia nacional como internacional. Se busca que el maestrando sea capaz de afrontar con éxito la asesoría y consultoría en organismos públicos y privados. Así, si hacemos una lista breve de las ventajas competitivas más importantes, es que, como ustedes saben, somos una universidad experta en la gestión con años de formación académica en el país. Tenemos un diseño de vanguardia, nuestra maestría está diseñada y actualizada por funcionarios de alto nivel y consultores líderes. La estructura curricular es con un enfoque práctico, incidiendo en la doctrina de vanguardia, pero también en soluciones bajo la casuística. Fomentamos el permanente interés de investigación en el alumno y desarrollamos habilidades gerenciales. Podrás desarrollar competencias en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva y habilidades de negociación para que seas finalmente, ¿no? Un directivo de alta calidad en esta especialidad. En ese sentido, habrán cursos que complementen estas habilidades. La siguiente, por favor. ¿Por qué elegir nuestra maestría? ¿No? Como estamos observando, te dará esta maestría el grado oficial de maestro en tributación por la UPC, bajo el respaldo de la Facultad de Derecho de la Universidad. Cabe recordar, ¿no? Que la Facultad de Derecho de la UPC es la única en Latinoamérica acreditada por el CONAET, Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, y se destaca por una formación multidisciplinaria orientada no solo al derecho, sino también a la economía, las finanzas y la gerencia. Esto es un claro valor agregado que tiene nuestra universidad. La siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo de competencias, ¿no? Con el plan de estudios aseguraremos el desarrollo y fortalecimiento de las competencias más demandadas en el sector tributario. Por ejemplo, la habilidad interpretativa, la creatividad, la profundidad del análisis. Desarrollaremos también habilidades directivas y de liderazgo. Vamos a fortalecer dichas habilidades necesarias para el manejo de equipos y uso eficiente de recursos, lo que diferenciará al profesional en el mundo laboral.
Por eso tenemos, por ejemplo, cursos de liderazgo en equipos de alto rendimiento, presentación de alto impacto, ¿no? Un curso sobre ética, responsabilidad social y compliance. Hemos formulado una metodología eminentemente práctica y expositiva respecto de conceptos teóricos e interpretaciones jurídicas. Privilegiamos el estudio de la jurisprudencia relevante y que se resuelvan en equipo casos basados en informes de la SUNAT, Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional, así como pronunciamientos internacionales como los comunitarios europeos. Buscamos que el alumno identifique incidencias fiscales en transacciones complejas, repare en los riesgos, las acciones y procedimientos y sepa, muy importante, asesorar adecuadamente con la ética y valores necesarios, manejando así de manera integral e interdisciplinaria las materias tributarias y fiscales. La siguiente, por favor. Bueno, la estructura curricular, ¿no? Nuestra formación basada en competencias que incluyen contenidos actuales en el campo de la tributación constitucional, la revisión económica de los tributos, se van a ver también las NIF, fiscalización y procedimientos tributarios, problemáticas trascendentales en lo que es el impuesto a la renta, IGB, aspectos críticos, aduaneros y penales, y revisión de temas de derecho internacional tributario, entre otros rubros. La siguiente, por favor. Bueno, como estamos viendo aquí, ¿no? En la pantalla, ¿no? Tenemos la malla respectiva. Esta malla está conformada por una serie de bloques, ¿no? O módulos. El módulo del derecho constitucional e internacional, ¿no? Que comprende el curso de derecho constitucional, tributario y sustantivo, ¿no? Los convenios para evitar la doble imposición y el derecho aduanero del comercio exterior. Un segundo bloque sobre el derecho administrativo y procesal, donde habrá cursos sobre fiscalización y procedimientos administrativos, tributario, municipal y sectorial, jurisprudencia tributaria y derecho penal tributario. Otro bloque sobre planeamiento tributario estratégico, análisis económico de los impuestos, tributación sobre rentas de personas naturales, tributación sobre rentas empresariales, tributación sobre rentas de trabajo, planeamiento tributario, imposición al consumo, precio de transferencia, tributación de instrumentos financieros. Otro bloque, el cuarto, sobre razonamiento cualitativo, contabilidad y análisis de estados financieros, normas internacionales de información financiera, las NIFs. Un quinto bloque, ya relacionado, ¿no?, a lo que hemos mencionado, ese plus que da esta universidad, habilidades directivas y de liderazgo. Va a haber un curso sobre liderazgo de equipos de alto rendimiento, ética, responsabilidad social y compliance, y presentaciones de alto impacto. Y finalmente, el último ciclo, ¿no?, sobre investigación, va a haber un curso de tesis 1 y tesis 2. La idea es que ustedes vayan avanzando obviamente la tesis y completen, ¿no?, en este último ciclo ya su presentación. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿por qué elegir nuestra maestría, no? Contamos con eventos, ¿no? Una cosa importante aquí es el networking. Contamos con eventos de actualización académica y de interrelación exclusiva, ¿no?, para nuestra comunidad de alumnos y egresados, ¿no? Generalmente hay diversas actividades, antes se hacían de manera presencial, pero en esta etapa también se están presentando una serie de conferencias y apoyos complementarios a la maestría. Y bueno, respecto a los docentes, es un honor estar en esta maestría con directos amigos, compañeros, ¿no?, abogados de alta calidad, docentes con amplia trayectoria académica y experiencia en el campo de la tributación. La siguiente, por favor. En ese sentido, presento a algunos de los docentes, ¿no?, como Roberto Casanova y Daniela Arana, quienes van a estar en el panel después de la conferencia del doctor Ramos. Roberto es miembro del IPDT, del International Tax Partner y de
la División de Impuestos de KPMG. Daniel Arana es gerente senior también en KPMG Perú. La siguiente, por favor. Tenemos también al doctor Roberto Keil, ¿no? Especialidad en riesgos y compliance, el CEO de JCR Latam. La doctora Silvia León, asesora tributaria y empresarial en organizaciones nacionales, multinacionales, socia de SLP Consultoría Tributaria. Siguiente. Rolando León, que ha sido director pues, de Tax Compliance, ¿no? En Deloitte, actualmente socio en Tax Force Perú. El doctor Jesús Ramos, quien los tendremos en unos minutos con una excelente conferencia sobre el tema digital y la tributación. Tiene una amplia experiencia en fiscalidad de negocios digitales y tributación internacional y es jefe actualmente del área tributaria en Torne, Chandía y Lema Abogados. Igualmente, Carla Mares, ¿no? Amplia experiencia en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional. Actualmente es gerente, ¿no? de investigación en SUNAT. Y bueno, el que habla, Francisco Pantigoso, yo tengo mi propio estudio, ¿no? Tengo años de experiencia en la parte tributaria y como se ha mencionado, soy colaborador en gestión. No quiero dejar también de mencionar a Gustavo López Ameri, a Javier Caíña, Carlos Valle, Beatriz de la Vega, Roxana Terrones, Michael Zabaleta, Osvaldo Alvarado, Luis Bramón Arias, en los diferentes cursos que hacen que esta maestría sea de altísima calidad por los amigos, compañeros, abogados de alta calidad, como les digo, en el medio ¿no? tributario, que nos acompañarán en esta maestría. La siguiente, por favor. Bueno, para todo lo que es informaciones ¿no? del programa, tienen ustedes para anotar ahí la señorita Suelen Barrios, celular 997-512-473, 997-512-473, correo suelen con doble n, punto barrios, arroba upc.p, lo tienen los datos a la izquierda. La duración de la maestría es 18 meses como plazo estimado y la modalidad va a ser virtual, por lo menos hasta que el gobierno lo cambie, ¿no? Virtual sincrónica y luego esperemos que sea presencial al más breve plazo, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a entonces a pasar, ¿no? O los dejo con el doctor Jesús Ramos Ángeles, ¿no? Quiero presentar al expositor, no sé si me pueden pasar la siguiente. Sí. A continuación, daremos inicio a la conferencia Retos de la Tributación de Negocios Digitales a cargo del doctor Jesús Alberto Ramos Ángeles, jefe del área tributaria en Torne, Chandía y Lema Abogados, Perú. Abogado y magíster experto en Derecho Tributario, Fiscalidad Internacional, Tributación de Negocios Digitales y Planificación Fiscal. Es autor de más de 50 artículos profesionales y en tributación empresarial nacional en Perú y el exterior. Asimismo, tenemos un importante panel de expertos, el doctor Daniel, magíster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, gerente senior de Autoridad Tributaria y Legal de KPMG, docente permanente de la Universidad Mayor de San Marcos, posgrado y profesional con casi 20 años de experiencia en las áreas de Derecho Administrativo y Procesal, con énfasis en litigios fiscales administrativo y judicial, así como en el que involucre planeamiento. Miembro del Instituto de Derecho Tributario IPDT y de la Asociación Fiscal Internacional IFA, grupo peruano. También nos acompaña el doctor Casanova Regis Almi, más de 20 años de experiencia en asesoría legal en las áreas de derecho tributario, efectos fiscales de IFRS, procedimientos tributarios, procesos judiciales, contenciosos, administrativos y constitucionales, vinculados a la materia tributaria, atención de fiscalizaciones, tributación sectorial, planificación fiscal internacional. Actualmente es socio de International Tax
y M&A and Tax and Legal en KPMG en Perú. Para dar inicio a la conferencia, demos la bienvenida al doctor Ramos. Bienvenido, doctor Ramos. Adelante. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien en esta tarde-noche en la que nos están acompañando para presentar esta maestría en tributación de la UPC. Quien les habla está encantado y grato de poder estar con ustedes esta noche para hablar sobre los retos tributarios de los negocios digitales, que al final del día no es otra cosa que los desafíos que afrontamos frente a los nuevos modelos de negocio y a las nuevas formas de generar actividades económicas en el marco de la economía digital. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, el tiempo es cruel y seguramente tendremos poco tiempo para poder ahondar tantas cosas que podríamos reflexionar por horas, que precisamente lo haremos en el marco de la maestría. Pero tocaremos los primeros temas y los temas por lo menos más puntuales y más interesantes en esta charla del día de hoy. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la economía digital? La economía digital es la nueva economía, y al menos así lo define la OCDE en el informe del Plan 1 BEPS que salió en 2015. La nueva economía, ¿por qué? Porque está basada en los nuevos desarrollos tecnológicos basados en la digitalización. Y digital significa que puede tener prescindencia del mundo físico, que está en el mundo de lo etéreo, en el mundo de la conectividad, en el mundo de los bits. De hecho, la definición de digital no es otra cosa que la posibilidad de generar un sistema a partir de información basada en bits, en unos y ceros, como cuando haces un programa de computadora o como cuando tienes una señal digital o satelital, basada en información digital y no en el mundo físico. La economía digital se caracteriza por eso, porque los modelos de negocio, las actividades económicas, los agentes económicos se basan en relaciones fundamentalmente impactadas por la digitalización de la tecnología. Como por ejemplo, podemos decir el bloque de cadenas, el blockchain, como por ejemplo los modelos financieros actuales tipo fintech, o podría ser las ventas a través de plataformas de comercio electrónico como el marketplace a través del e-commerce, o de repente la impresión 3D, la posibilidad de hacer charlas como hoy a través de plataformas digitales, que es el e-learning en tiempo real en muchos casos, la posibilidad de tener la información en la nube y que esta información pueda ser procesada a través de una serie de algoritmos preestablecidos en forma automática, por ejemplo, para poder definir tipos de consumidor o tipos de preferencia, que es el Big Data, o la tecnología que permite que un software ya no tenga que ser almacenado en servidores e infraestructura física, sino que pueda ser almacenado en la nube y recurrir a este casi de manera simultánea en más de una parte del mundo con más de un usuario a la misma vez, que es el cloud computing, la tecnología que permite que tú puedas ver Netflix, que tú puedas ver Amazon Prime o que puedas tener un Spotify y ver los videos, la señal de audio y video digitalizada en tiempo real vía streaming. Es decir, la economía digital que apareció para quedarse es la nueva economía, porque todas las relaciones económicas y actividades comerciales hoy por hoy no se pueden hacer sin la economía digital. Ciertamente, no cabe duda, hay modelos económicos que recurren a la economía digital como un insumo. Por ejemplo, un estudio de abogados requiere de la tecnología para llevar a cabo sus servicios a pesar que no se prestan digitalmente. Hay otros modelos económicos que en cambio son absolutamente digitales, como podría ser el negocio audiovisual o como podría ser eventualmente una casa de cambio por internet o como podría ser quizás una agencia de marketing digital o agencia de web. Es decir, los negocios hoy por hoy requieren de la digitalización, ya sea porque es el core business de su actividad, el centro, el núcleo de su actividad, o porque es un insumo que facilita su actividad. En cualquier caso, eso es la economía digital. ¿Y por qué es importante en materia tributaria? Porque en el desarrollo de la tecnología y la economía digital ha generado cambios en la cadena de valor en los modelos de negocios. Las cadenas de suministros cada vez más a economía escala requieren pues de reconfiguraciones intrínsecas en su desarrollo que no hacen sino encontrar total y absoluta renovación de las cadenas
de valor. Y precisamente en eso se fundamenta y en eso se basa la economía digital. Por ejemplo, una característica peculiar de los nuevos modelos de economía digital y los cambios que hay en su cadena de valor es que las relaciones de intercambio entre consumidores y proveedores ya no son netamente B2B, es decir, o B2C, en el sentido de que no es solamente un negocio teniendo un cliente que es un consumidor final o un negocio teniendo un cliente que es otro negocio. Ha habido una multiplicidad de tipos de relaciones económicas al punto que tienes consumidores, o mejor dicho, tradicionales consumidores, intercambiando bienes y servicios con otros consumidores, lo que se conoce como modelos C2C. Y tú me dirás, ¿cuál es este modelo? Uber, Globo, Airbnb, Pedidos Ya, Rappi, Bit, todos son modelos de negocio en los que hay una conexión con una persona natural que, si bien es cierto, lleva a cabo una actividad empresarial, tradicionalmente es un individuo y por tanto un consumidor final, y que lleva a cabo una actividad empresarial a través de una plataforma que conecta con otro consumidor que requiere una necesidad por ese proveedor. Se vuelve un el intercambio de bienes, las relaciones económicas. Esa es básicamente un cambio estructural en los económicos. Otra característica, otro cambio en la cadena de valor es sin duda el hecho de que hay una total revolución de los activos importantes que tiene un negocio digital. Ustedes saben, por ejemplo, que una cadena hotelera tiene como principal activo su mobiliaria y sus bienes muebles. Por ejemplo, el principal activo de un hotel no es sino el inmueble donde está el hotel. Pero la compañía más grande hoy por hoy de alojamientos en el mundo no tiene ningún activo del tipo inmobiliario. Airbnb es una compañía que, por ejemplo, intermedia en la cadena inmobiliaria y no tiene ningún tipo de inmueble dentro. Saben que una línea de taxis tradicional tenía como principal activo su flota de taxis. Sin embargo, es la compañía de transporte más grande del mundo, y así lo dice una reciente del Reino Unido sobre temas laborales, pero que es importante mencionarla. Y sin embargo, no tiene ningún activo fijo que sea un vehículo, a pesar que es una empresa de transportes. Facebook, sin duda el más grande influenciador mediático y profesor de información y de publicidad digital, no tiene en realidad ningún contrato de telecomunicaciones, ni es dueño de un canal de televisión, ni desarrolla audiovisual, pero lo que hace es prestar finalmente servicios que promueven información, que capturan datos para poder generar ventas a través de la venta de esa información, promoción a través de la publicidad digital. Sí, y también existen en el mundo de venta de bienes, no tiene activos e inventarios físicos como lo tendría una tienda, como podría ser de repente un Ripley o un Saga, porque su trabajo es intermediar, es decir, una plataforma de intermediación de comercio. Como les puedo decir, en resumen, los modelos tradicionales de negocio han superados largamente por los modelos de la economía digital. Ha habido un quiebre, un total replanteamiento de paradigma. Y esto hace que generen retos a la tributación. ¿Qué retos son? Vamos a verlos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente slide, por favor. PPT porque no lo puedo visualizar.
la desconexión. Al parecer se colgó mi computadora. Pero bueno, decía, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor Ramos, lo escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, volviendo a la charla. Estaba diciendo y estaba mencionando que, un favor, vuelve a la diapositiva anterior, si fueras tan amable. Gracias. Estaba diciendo que todo este problema de la digitalización, de los nuevos modelos de negocio, genera problemas fiscales. ¿Cuáles son los problemas fiscales? Te lo resumo en 3 líneas. En primer lugar, los principios tributarios de la fiscalidad han sido preparados desde hace 100 años y basados en modelos de negocios tradicionales. Por tanto, las reglas fiscales, sobre todo las reglas internacionales tributarias, han sido superadas largamente por el nuevo paradigma de negocios. Por ponerte un ejemplo, cuando fue creado el concepto de establecimiento permanente, el establecimiento permanente fue definido como un lugar fijo de negocios con una vocación de permanencia, pero una presencialidad física de una empresa, de un estado, en otro estado. Así se concibió el establecimiento permanente. Y tú sabes, tú interesado en la maestría en tributación, que el establecimiento permanente es uno de los conceptos más fundamentales de la fiscalidad, porque termina generando el gravamen de una empresa no residente en el otro estado contratante. Pues bien, cuando se creó el concepto de establecimiento permanente, allá por las décadas de los 20, luego de la Liga de las Naciones, cuando se creó el primer modelo de convenio, lo que sucedió es que nadie se puso a pensar que algún día una empresa podría tener presencia en otro lugar sin tener presencia física. Es decir, que nadie se le ocurrió que para que una compañía multinacional tenga negocios en otro país, no iba a requerir del mundo físico. Hoy por hoy, un gran reto de la fiscalidad es que no hay presencia física. Y al no haber presencia física, surge la pregunta, ¿cómo un modelo de negocio enteramente digital que genera rentas desde un país, obteniéndola de negocios con presencia digital en otros países, puede resultar grabada si no hay un establecimiento permanente que lo configure? Ese reto, por ejemplo, terminó en las discusiones internacionales sobre si debe o no debe haber un establecimiento permanente digital, si debería haber una presencia económica o digital significativa. Otro reto que plantea la economía digital a la tributación es el hecho de que no solamente hay una escasa o si no nula presencia física, sino que hay una cada vez más importancia en los activos intangibles. ¿Y qué pasa con los activos intangibles? Que son por definición inmateriales. Y esa incorporeidad, esa inmaterial, esa carencia de soporte físico hace que sean de difícil valoración, de fácil migración y además de fácil explotación, sin que haya una prueba sencilla de cuánto valen, cómo aparecieron en un lugar y cómo se explotan. ¿Y eso qué hace? Facilita la migración de intangibles, las licencias de intangibles, las cesiones de intangibles, el pago de regalías. Y eso produce efectos sobre todo en precios de transferencia. Por ejemplo, imaginen una compañía que crea una tecnología en un país A donde tiene un beneficio fiscal, como por ejemplo un patent box o algún otro tipo de régimen a la innovación, y luego licencia esa propiedad intelectual a un segundo país donde se va a explotar porque hay un tratado de doble imposición entre ellos, y a su vez ese segundo país la sublicencia a un tercer país donde se va a explotar. Pregunta, ¿quién debe grabar? ¿El primer país que creó la tecnología, el segundo país que la licencia o el tercer país que la usa? El problema es que hace unos años se respondió esa pregunta. ¿Y qué dijeron? No te preocupes, en la medida que se cumpla con la regla del beneficiario efectivo y en la medida que esos valores de regalía estén bajo el principio de arm's length, es decir, bajo precio de transferencia, no hay problema. Sí, esa respuesta está muy bien para hace 15 años, pero hoy por hoy los precios de transferencia se pueden planificar y el valor de mercado se puede conseguir con un estudio prospectivo ponderado y con total cumplimiento de la ley. Entonces la OCDE se preguntó, ¿qué falta aquí? ¿Qué pieza está faltando en el ajedrez? Y era la sustancia, ¿no? En el año 2013, cuando la OCDE plantea el inicio del plan BEPS, y en el año 2015, cuando sale la acción 1, se dan cuenta que no era un tema de valoración solamente. ¿Qué derecho tienes tú a cobrar esa regalía? ¿Qué participación has tenido tú en el desarrollo de esa tecnología, en la explotación, cuidado, protección, innovación de esa marca, de ese intangible, de esa propiedad intelectual? ¿Qué garantiza que tú eres el beneficiario efectivo con un mínimo de sustancia si el desarrollo tecnológico no tiene materialidad? Es decir, tienes una oficina, tienes una computadora y tienes 3 personas. ¿Qué aporte de valor es eso frente a un software que está totalmente en la nube? Como se dan cuenta,
La importancia de los activos intangibles en cualquier negocio es vital, pero en un negocio tecnológico lo es todo. En un negocio de la economía digital, la intangibilidad de los activos es la gran mayoría del valor de una compañía. Y por tanto, es relevante tributariamente para fines de valorarlo, para fines de precio de transferencia, para fines de grabar una renta, para fines de establecer un tratamiento intercompany o lo que sea. El tercer gran reto de la economía digital es la participación de los usuarios y el valor de los activos. ¿Qué sucede? Sucede pues que en definitiva los nuevos modelos de negocio de la economía digital tienen una característica fundamental. ¿Y cuál es esta? El hecho de que el dato ya no es una mera parte de la cadena, sino que es la gran parte de la cadena. ¿Y quién entrega los datos? Los usuarios. Pregunta, ¿hay algún impacto fiscal en el dato? ¿Hay algún impuesto a la venta de datos? ¿Los datos son bienes intangibles? ¿Los datos son bienes siquiera? ¿Esa información que está volando en la nube debería generar algún tipo de relevancia o de capacidad contributiva? Conclusión. Los desafíos fiscales de la economía digital es la propia economía digital, porque los principios sobre el cual se basa la tributación son totalmente superados porque fueron creados para una economía física. Y eso genera problemas en los países. Siguiente diapositiva. No vamos a poder desarrollar en esta breve charla todos los puntos que están en la imagen, pero los pongo ahí básicamente para que vean temas que vamos a ver en la maestría. En primer lugar, en Perú hay un impuesto a los servicios digitales, no creado para la economía digital, creado en 2003 con vigencia en 2004. Y si ustedes leen la exposición de motivos de esta norma, fue creado bajo el marco de Ottawa, en el que solamente hablaban de comercio electrónico. Es tan anacrónica esta norma que fue creada cuando la OCDE, en ese momento, en la Convención de París del año 99, y después, posteriormente, en desarrollos siguientes, pensaba que no había que gravar el comercio electrónico. Miren qué otro mundo era. No hay que grabarlo, sino hay que promoverlo. Esa era la primera postura. De hecho, en la exposición de motivos de esta norma se habla de los bienes digitales y con total seguridad se dice que no hay que grabar los bienes digitales, solo los servicios, porque se seguía en ese momento la postura de la India y de Estados Unidos. La definición de servicios digitales de nuestra ley no solamente es anacrónica, sino que está desfasada por nuevos modelos de negocio, como por ejemplo el SaaS, que ha tenido que salir un informe de SUNAT diciendo que está dentro del concepto de servicio digital. Ciertamente no hay seguridad. Para empezar, la SUNAT ha opinado sobre un tipo de SaaS que además es de los menos típicos, porque realmente hay SaaS, o sea, Software as a Service, servicios de software que constituyen servicios que se prestan a través de cloud computing en la nube, que realmente incluyen licencias, regalías, suscripciones de pago, tecnología, helpdesk y una serie de conceptos que no ha tomado en cuenta la SUNAT y que uno se percata cuando compara ese concepto con el de otros países, por ejemplo, el del Reino Unido o el concepto de servicio digital del impuesto a los servicios digitales de España, Italia o Francia, que están totalmente superados, ¿no? Una probable reforma, si algún día viniese, es la diferenciación entre servicios remotos, entre servicios digitales y servicios electrónicos. El caso alemán. Los servicios electrónicos son servicios humanos prestados a través de medios electrónicos, pero que no son esencialmente automáticos y digitales, mientras que los digital service son servicios totalmente automatizados y que no tienen ningún tipo de componente humano, como por ejemplo el servicio que se presta a través de una plataforma. Y de otro lado tenemos servicios remotos, que son servicios que usan para su prestación tecnologías de la información, como esta llamada videoconferencia, en la que yo puedo conversar contigo a través de una tecnología sin que sea un servicio digital en sí mismo. Por otro lado, en el IVA estamos grabando servicios digitales como utilización de servicios, pero el problema es que la gran mayoría de servicios digitales tienen modelos B2C, es decir, el usuario es el cliente y como es tal, no es contribuyente del IGB y por tanto no tiene cómo recaudarlo la SUNAT. Ante esta imposibilidad de recaudar, porque no está dentro de la hipótesis de incidencia el que sea sujeto del impuesto un usuario final que no realiza actividad empresarial, tenemos un problema, no se graba. Por supuesto, siguiente diapositiva, no son los únicos retos ante los que están. La superación del concepto de establecimiento permanente genera el interrogante de si en Perú debería o no reformarse ese novedoso artículo 14b que no lo tiene. Y sobre esto, con uno de los panelistas conversaba hace un tiempo.
hay informes de SUNAT que te dejan la duda. Por supuesto, a mí no me cabe la duda que hoy por hoy los servicios digitales no pueden generar un establecimiento permanente, pero hay informes de SUNAT antiguos y otros más novedosos que te dejan la pregunta en la mente. ¿Para SUNAT podría configurarse un servicio digital bajo la ley peruana? Y para mí la respuesta es no. Sin embargo, hay que discutir si no sería en todo caso posible crear un nuevo supuesto de establecimiento permanente en nuestra ley, como lo ha hecho, por ejemplo, otros países. El caso de Bélgica, por decir una cosa. Y también como lo propone, de hecho, la Unión Europea en su estudio sobre los nuevos servicios digitales y sus impactos en la economía. Otra cuestión que vamos a tratar en la maestría es cómo convergen y cómo conversan los CDIs, los convenios para evitar la doble imposición, con los servicios digitales. El caso de Brasil y Suiza los consideran regalías bajo la regla de reparto, tributación compartida del artículo 12 del modelo de la OCDE, es decir, graban los dos países con la posibilidad de tener una tasa reducida de retención en la fuente y reconociendo un crédito en la residencia. Pero lo cierto es que los demás convenios no lo tienen. ¿Cuál sería el impacto de una operación entre Canadá y Perú en la que no hay una regla de fuente? ¿Debería ir a la regla de artículo 7 del convenio beneficios empresariales y grabar solo residencia? ¿Existiría la posibilidad de que se configure entre el convenio un establecimiento permanente? Que repito, pienso que no. Ese tipo de enfoques tienen que ser superados y sobre todo analizados en el marco del MLI, del convenio multilateral de la OCDE, que tiene impacto en el Inclusive Framework de BEPS, que el Perú forma parte. Y como eso, vamos a tratar un montón de temas más en la maestría. Adelante, por favor. El problema es que no es un problema peruano. El problema es que este problema no es exclusivamente nuestro y mucho menos la solución. El problema, repito por tercera vez, es que el asunto es multinacional, porque los principales proveedores de servicios digitales son compañías multinacionales con servicios cross-border, inbound, outbound, desde su país de origen hacia el extranjero o desde el país de origen hacia el extranjero. Y eso genera problemas de pluritributación que no pueden ser enfocados solamente en un solo país. Y eso hace que la OCDE haya manifestado su compromiso, impulsada por el G20 desde el año 2013, a solucionar el problema de los retos fiscales de la economía digital. Hoy por hoy estamos en un estadio, en el 2021, en el que estamos frente a un momento interesante. En 2019, la OCDE publicó el Pilar 1 y Pilar 2 sobre cómo solucionar el problema de la economía digital. En el año 2020, la OCDE mostró su último desarrollo. Esperábamos, por cierto, que culminara con el mismo, pero todavía no hay un consenso. En 2020, ¿qué se dijo? Pilar 1 básicamente dice hay que crear un nuevo criterio del nexo, un nuevo concepto. Hay todo un debate internacional sobre si esto significa un nuevo criterio de fuente o una ampliación del criterio de fuente tradicional. Pero eso lo discutiremos en la maestría. Lo cierto es que el Pilar 1 dice hay que crear un nuevo criterio de nexo que comunique la base jurisdiccional del país con el derecho a grabar con un nuevo criterio de conexión a esa renta que obtiene esta multinacional tecnológica. Ojo, no solo las multinacionales tecnológicas, por cierto. Y lo que dice es cuál es la presencia económica significativa de mi país, cuál es tu participación en activos digitales, en marketing digital, cuál es tu jurisdicción del mercado. Es decir, hay un mercado de usuarios digitales y ese mercado hay que ser medido, cuantificado, para poder dividir la torta de la economía digital y su rentabilidad entre todos los participantes. Te lo resumo en dos palabras. La torta es la renta global de la empresa digital. Tú eres el comensal. La pregunta es cuánta hambre tienes. La forma de medir cuánta torta vas a comer es precisamente este nexo. Y eso va a ser una atribución directa entre cada país a través de la cooperación internacional en el marco del MLA. El pilar 2 de la OCDE es la regla antilusiva general, porque no hay que hacernos los locos, no todos los países van a modificar sus leyes y no todos los países van a querer participar de esta fiesta. Entonces la pregunta es, si después de repartir la torta entre todos aquellos que fueron a la fiesta queda torta, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos la comemos? ¿Nos la peleamos? Y ahí surge el impuesto mínimo antilusivo o el Global Minimum Tax, que básicamente, Global Anti-Elusion Tax, perdón, que es el GLOB. Y la OCDE plantea en el Pilar 2 cómo dividir esta torta que no ha sido aceptada por algunos países para evitar que se utilicen mecanismos de ilusión generadas por la distorsión y la incoherencia entre estas jurisdicciones al regular sus medidas unilaterales. Frente a eso, han aparecido otros planteamientos multilaterales. El planteamiento, por ejemplo,
por ejemplo, de la Unión Europea, que busca generar un nuevo criterio de fuente y de establecimiento permanente y un impuesto sobre los servicios digitales unilateral, el planteamiento de la ONU, que ha modificado su modelo para poder grabar casi como las regalías a los servicios automatizados digitales, es decir, con gravamen en la fuente y en la residencia y con reconocimientos de créditos, o el modelo finalmente unilateral de los países. Siguiente diapositiva, por favor. Este modelo unilateral significa que los países están comenzando a establecer medidas unísonas, sin participaciones globales. ¿Por qué? Porque tienen que hacer frente a problemas de recaudación, porque tienen intereses económicos muy particulares y porque el COVID y la crisis económica que lo trae ha agravado su necesidad de recuperación fiscal. Y entre ello, cada país ha establecido nuevas formas de gravar. Países como Uruguay o México han generado cambios no solo en el IVA, sino también en la renta. Países como Colombia, España, India, Reino Unido, Italia, Francia, Ecuador, han tenido acercamientos a la economía digital, algunos por el lado de IVA, como por ejemplo Colombia, Ecuador o Reino Unido, otros por el lado de la imposición directa, como por ejemplo España, Italia o la propia India. Y algunos incluso tomando mecanismos de sobreimpuestos, equalization tax, o de repente deferred profit tax, como el caso de Estados Unidos o la propia India. Siguiente diapositiva, por favor. Para terminar, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el estado de este problema global que tiene enfoques multilaterales y unilaterales? En primer lugar, en 2021, luego del cambio de gobierno en Estados Unidos, la administración Biden, a través de su ministra de Tesoro, Janet Yellen, ha establecido que va a haber por fin una participación activa de Estados Unidos hacia sacar el Pilar 1 y Pilar 2. ¿Qué sucede? En 2020, hacia mediados de año, cuando se suponía que íbamos a tener una solución global, el problema había sido el safe harbor que había pedido Estados Unidos para sus empresas. No hay ningún problema si no fuera porque el 90% de empresas tecnológicas del mundo son americanas y por tanto, sin su participación, no hay torta para repartir. Pero hoy por hoy ha cambiado el panorama. La administración Biden ha dicho que no hay ningún problema en participar del acuerdo global, del consenso del Unified Approach, en la medida que se lleguen a determinadas condiciones. Entre ellas, una comunicación y armonización entre el BIT y el GILTI, que son impuestos americanos a las multinacionales y a los ingresos extranjeros de esas multinacionales, y además la posibilidad de que sea un impuesto que sea armonizado en todos los países a través del MLI. De hecho, y con esto termino, siguiente diapositiva, esto ha generado que muchas de las multinacionales se pronuncien a favor de una medida multilateral porque les va a generar una seguridad jurídica que hoy no tienen, ¿ok? Esa seguridad jurídica que hoy los países no tienen porque pueden grabarla en vías unilaterales en muchos países del mundo, va a poder ser solucionada a través de este mecanismo. Como último comentario, y antes de dejarlo con el panel, quisiera decir que hace unos días, el 28 de mayo, exclusivamente hace 4 días, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, señaló que estamos a poco de un consenso global. ¿Por qué? No solamente por el apoyo de Estados Unidos en las negociaciones para el consenso unificado de todos los países hacia el resolver el problema de la economía digital, sino sobre todo porque a cambio de ese consenso probablemente se encuentre el impuesto mínimo global. Una importante medida, porque el razonamiento es muy simple. Soy una multinacional, ¿me quieres grabar? Ok, pero no me hagas pagar impuestos más de una vez. Principio de single taxation, una piedra angular de la tributación internacional que vamos a discutir en algún momento y que significa que el óptimo en un marco global es pagar impuestos por una misma renta una vez. Ni dos, ni ninguna, una vez. Y hacia eso nos dirigimos. Espero que haya sido de interés esta charla. Muchas gracias. Me encantó estar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Ramos, por su ponencia. Le pedimos que nos acompañe en pantalla e invitamos al doctor Pantigoso, al doctor Arana y al doctor Casanova Regis para dar inicio al panel. Hemos trasladado las preguntas que nos han ido dejando a través del chat a nuestro director, quien estará a cargo de la moderación del panel. Adelante, doctor Pantigoso. Muy bien, felicitaciones al doctor Jesús Ramos por excelente conferencia de un tema donde se rompen paradigmas, ¿no? Y eso es lo que busca la maestría, temas novedosos, temas en donde la discusión actualizada, ¿no? Y dentro de los ámbitos inclusive internacionales, nos lleven pues a soluciones en el país de la legislación que está quedada en el tiempo, ¿no? Vamos a iniciar entonces el panel y, digamos, el rol va a ser el siguiente. Voy a hacer una pregunta
Primero responderá el doctor Roberto Casanova, luego el doctor Daniel Arana. Luego habrá un comentario mío y si Jesús también quiere intervenir, encantado. Entonces empezamos así y luego invertimos el orden, luego viene Daniel con Roberto. La primera pregunta sería, ¿cuál sería la fórmula para resolver los vacíos legislativos sobre servicios digitales en el Perú? ¿Alguna experiencia, como ya mencionó el doctor Ramos, de otros países pueden ser tomadas? Recordemos que hay soluciones en Italia, ¿no? En España, en Uruguay, en Argentina hace poco, en donde generalmente se toma al contribuyente o al banco, ¿no? Que va a ser agente de retención, o se toma directamente a la plataforma. Pero eso es muy complicado. No sé qué opinas, Roberto, sobre el tema. ¿Qué tal? Muchas gracias, Francisco. Jesús, un placer estar acá con ustedes esta noche en la presentación de la maestría. Como bien lo ha explicado Jesús, la tributación de la economía digital exige un nuevo enfoque, un nuevo análisis, una nueva forma de pensar los parámetros tradicionales de la tributación, no solo en términos de base jurisdiccional para tributación directa, sino también para tributación indirecta. Yo agregaría que la discusión en torno a la tributación de la economía digital, más allá de los modelos de negocios B2C, C2B, B2B que ha hablado y que muy bien ha descrito Jesús, está entre si aplicamos una tributación directa o si les aplicamos tributación indirecta o si se aplican ambos. En el Perú existen vacíos legislativos por imperfección en la técnica legislativa normativa, en tanto en el impuesto a la renta como en la legislación del IGB. ¿Cuáles son estos vacíos? La legislación del impuesto a la renta en términos de servicios digitales está pensada en una relación principalmente, y así lo ha dicho claramente Jesús, en una relación B2B, es decir, de negocio a negocio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los servicios digitales que pueden ser prestados desde el exterior hacia el país, en una relación que genera una contraprestación outbound, están pensados en definir el criterio de utilización económica como la posibilidad de tomarme el gasto o costo, es decir, el atributo fiscal asociado a la contraprestación outbound que pago, como deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta corporativa. Y esa situación respecto de la tributación indirecta es solamente predicable respecto de una relación B2B. Pero esta imperfección normativa en el tema de la legislación del impuesto a la renta proviene de una restricción reglamentaria al concepto de utilización económica. ¿Por qué? Porque en el caso de servicios digitales, recordemos que la propia ley expresamente menciona que se entiende que están grabadas la prestación de servicios digitales usados, consumidos o utilizados económicamente. Entonces, la ley, para el caso de servicios digitales, habla de uso y consumo como criterios de base jurisdiccional para la determinación de la condición de renta de fuente peruana. Sin embargo, el reglamento restringe el concepto de uso-consumo al de utilización económica, restringiendo este último pura y exclusivamente a la habilidad de utilizar el gasto o el costo. Y entonces creería yo que el vacío exigiría por lo menos una armonización reglamentaria, una modificación reglamentaria que abriera la posibilidad de entender que el servicio digital también se entiende utilizado económicamente cuando es consumido o utilizado en el país y no necesariamente utilizado económicamente, situación predicable solo respecto a las empresas usuarias. Pero eso exige pasar a un segundo nivel de análisis. ¿Y cuál es el segundo nivel de análisis? ¿Y cuál es el mecanismo de recaudación? Entonces, llenar el vacío a través de una mejora o de un perfeccionamiento a nivel legislativo y a nivel reglamentario nos lleva al siguiente nivel. ¿Cuál es el mecanismo de recaudación? Y uno de los proyectos y de las discusiones que se abordó con motivo de la tributación directa para la economía digital es, bueno, hagamos a los bancos, como ya lo has mencionado, Francisco, hagamos a los bancos agentes de retención. Así como los hicimos agentes de percepción, o sea, cuando creamos las percepciones, las retenciones y las detracciones,
volvamos los agentes de recaudación. Pero esto supone trasladar el esfuerzo recaudador a entidades que simplemente forman parte de la cadena, ¿no? Más aún, lo problemático en la tributación directa es no solo, y coincido con lo que ha dicho muy bien Jesús, en que estamos hablando de que la economía digital llegó para quedarse y que evidentemente no se va a ir y que evidentemente genera una alta capacidad de generar renta. O sea, la movilidad de los intangibles, la evolución va por delante de la norma tributaria en términos de la realidad. Pero al final del día, en una economía digital, tenemos que ver que en una realidad exacerbada por la pandemia, y por ahí han anunciado otra gripe, ¿no es cierto? Otra gripe aviar por ahí que acaba de aparecer, ha hecho que los servicios y bienes digitales en un entorno de economía digital se caractericen principalmente por ser demandas de muy poca elasticidad, ¿no? Son prácticamente irreemplazables, ¿cierto? Y acá cruzamos el mundo fiscal con el mundo económico y con los efectos económicos de los impuestos. Y entonces, si yo como persona natural soy usuario de un servicio digital y que me lo van a grabar porque precisamente hay que grabar esa capacidad contributiva, pero estoy sujeto a una demanda inflexible o de muy poca elasticidad, porque estoy en un entorno pandémico, es muy probable que ese impuesto, que si bien es cierto, está bien diseñado y que tiene que grabar esa capacidad contributiva en el país donde se genera el valor, termine siendo trasladado al consumidor final. Entonces, okay, gracias, ¿cómo Roberto. volvamos esto? ¿No? Lo que pasa que vamos dándole pase también a Daniel. Sí, disculpa dale. que te haya interrumpido. No. Después podemos retomar a la idea que tú estás indicando, ¿no? Pasamos con Daniel, por favor. Adelante, Daniel. Sí, efectivamente, respecto de este comentario de Roberto que había realizado en función a lo que es cuál sería la fórmula para resolver los vacíos legislativos, yo creo que no solamente la solución está por modificaciones reglamentarias, ¿no? Yo más bien ahí espero que Roberto no lo tome mal, pero yo creo que eso sería muy sencillo, ¿no? A mí me parece que habría que trabajar más en cómo vamos a fiscalizar, cómo vamos a recaudar. Entonces, eso es parte del problema. Y como bien también mencionó Roberto, a nivel latinoamericano han habido algunas soluciones, ¿no? Probablemente en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Creo que en México optaron por tratar de solidarizar, y si de repente me equivoco me corrigen, a los operadores de las plataformas. Hicieron algo un poco diferente. Entonces, concuerdo en que necesitaríamos una modificación a nivel reglamentario. Es una solución unilateral. Probablemente más adelante dialoguemos de que las soluciones unilaterales pueden traer más problemas incluso. Por eso yo soy partidario de un acuerdo global, ¿no? Las soluciones unilaterales pueden traer temas de doble imposición, ¿no? Y realmente pueden llevar a realmente situaciones más complejas aún. Entonces urge un acuerdo global, ¿no? Antes que buscar pues soluciones unilaterales como solamente una modificación reglamentaria, desde mi punto de vista. Correcto, muchas gracias a ambos. Yo creo que acá el tema también pasa por lo que alguna vez escuché, Jesús, de la presencia económica significativa, ¿no? El tema del país del mercado, de los consumidores, que sea el que realmente genere el gravamen, lo cual es bastante complicado porque este rompimiento del paradigma de la fuente, ¿no? Y de la cobranza natural sobre la fuente es complicadísimo en este nuevo orden, ¿no? Tributario. No sé si tienes algo para acotar, Jesús, respecto a los vacíos que existen en la solución. Yo quería tomar dos ideas que mencionó Roberto y que me parecieron fundamentales y me parecieron bastante ricas. Una es el traslado del precio, porque finalmente es uno de los grandes problemas. El otro día hablaba con un colega uruguayo que se dedica precisamente a ver temas fiscales en una compañía de plataforma digital. Y
Él es gerente latinoamericano de una de estas plataformas y me hablaba lo mismo que dice Roberto. Me dice, las plataformas digitales y en general los negocios de la economía digital tienen una demanda tan fácil de trasladar precios a los consumidores y como son microprecios, porque recuerda que acá hablamos de revenue shares, o sea, yo no gano por vender $1.000.000, gano por vender 1.000.000 de suscripciones de $1, ¿ok? Entonces, eso genera que no se siente en la economía y son los típicos costos fantasma, ¿no? Yo cuando veo o cuando ustedes ven sus estados de cuenta van a ver, oye, tengo un cargo por $1, ¿de qué es? O de $2, ¿por qué es? No, realmente te vas a preguntar, pero no te va a mover lamentablemente el balance. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el negocio. Entonces, al final del día, ir por un modelo indirecto que tradicionalmente y es natural que se traslade al consumidor, es una de las medidas que algunos países consideran más razonables y más bien ir por un modelo directo podría generar la discusión sobre si es directo o indirecto. Yo te pongo un ejemplo para cerrar la idea. En España hay toda una discusión sobre el impuesto, sobre si el impuesto sobre determinados servicios digitales está dentro del marco de los CDIs españoles, porque el CDI abarca impuesto a la renta. Y la gran pregunta es, ¿ese impuesto es un impuesto a la renta o es un impuesto indirecto? Porque al final del día es trasladable y al final del día permite que la capacidad contributiva que se grave no sea la del sujeto que recibe la obligación tributaria principal, sino que la traslade al sujeto que finalmente es el usuario del servicio. Entonces, coincido con Roberto que ahí hay un tema de política fiscal muy interesante que estudiar, porque claro, si eres una jurisdicción de mercado millonaria, tal vez no es tan complicada, pero en el Perú, donde somos no tan nativos digitales o usuarios digitales en gran mayoría, puede significar un problema. Y la otra idea que me gustó de Daniel y que aplaudo es el tema de la pluritributación. Coincido totalmente contigo, Daniel, con el enfoque global. De hecho, es la razón por la cual las grandes tecnológicas, las GAFA, están alrededor del enfoque global. Uno podría pensar, no quieren el enfoque global porque van a pagar, todo lo contrario, quieren seguridad jurídica. Porque lo peor sería, el mundo más terrible, imaginario, sería tener cientos de impuestos unilaterales sin tratados tributarios que los comprendan. Es decir, pluritributación a la vena, trasladable al consumidor final, sin la posibilidad de solucionar esa doble imposición, porque las leyes unilaterales no están preparadas para ello. No podría utilizar de repente el crédito, o peor aún, no podría utilizar un tratado tributario aunque tenga la umbrella de este. Entonces yo también coincido con Daniel, creo que ese es el objetivo, y creo que de eso se dio cuenta la administración Biden, ¿no? Que si no colaboraba, lo que iba a pasar es pluritributación y, por tanto, pérdida de valor. Muchas gracias, Jesús. Pasamos a la segunda pregunta. Justamente con lo que ha comentado muy bien Roberto y Daniel, ¿no? Y tú redondeando la idea del cuestionamiento, si esto es un impuesto finalmente que hay que aplicar de manera indirecta o directa, ¿no? La regla, como ustedes saben, del convenio con Brasil de tratar como regalía, ¿no? En el artículo, con el artículo 12 de los servicios digitales a través del protocolo, ¿no sería importante replicarla en la negociación de futuros CDIs? Porque en realidad, si aplicamos el 7, ¿no? De beneficios empresariales, el Perú va a perder, porque ahí va a regir residencia en vez de fuente, ¿no? ¿Qué tanto lo ven factible? Viene la idea muy pertinente de Jesús, que si esto es más bien no un impuesto a la renta, ¿no? Sino más bien al consumo. ¿Sería aplicable entonces los servicios digitales? Parece que estamos con unas definiciones también antiguas, obsoletas en los convenios. ¿Qué piensa Daniel, luego Roberto? Sí, efectivamente, el problema es que nosotros no olvidemos que tenemos pues una legislación, vamos a hablar en términos tecnológicos, una legislación analógica, ¿no? No es automatizada. Entonces, antes de la era digital, ¿no? Que se hicieron pues todas estas normas, ¿no? Entonces, efectivamente, sería conveniente que los próximos CDIs que Perú negocie contengan esta estipulación para los servicios digitales, ¿no? Atendiendo a que nuevamente estamos hablando de que el consumo, el aprovechamiento será obviamente en nuestro territorio, pero entendemos que esas soluciones irán para convenios futuros. No veo cómo podamos tratar de renegociarlo de repente, o tal vez si es posible con Suiza, con Canadá, no sé hasta qué punto sea necesario, pero definitivamente sería saludable para que nuestro país de nuevo pueda no perder recaudación, efectivamente, ¿no? Ahora, definitivamente también
En el caso de convenio con Brasil, al llevarlo al tema de regalías, aplica en este caso la tasa máxima también del 15% para los servicios digitales, ¿no? Entonces, ahí también habría que tener eso en cuenta al momento de estructurar ello para siguientes CDIs, ¿no? Correcto, Adelante, Raúl. lo que dice Daniel es correcto, ¿no? Digamos, una forma de garantizar un mínimo de recaudación que generasen estos servicios digitales en el futuro es incluir la cláusula de regalías del convenio Perú-Brasil en los futuros convenios, ¿no? Sin perjuicio de que en el futuro se genere un marco global que trate de armonizar el impuesto, pero creo que ese marco global al final del día, como va a repartir la renta entre todas las jurisdicciones en donde los servicios digitales generan valor, tiene que más o menos seguir la regla de repartición natural que se usa de manera general en las regalías, ¿no? Que es el volumen de ventas, el nivel de consumo, como una medida de evaluar la intensidad del uso o de la generación del valor de estos servicios digitales en el país de la fuente, ¿no? Sí, correcto, correcto. Adelante, Jesús. Sí, yo concuerdo, ¿no? Creo que es importante diferenciar el servicio digital de los digital tax, porque el servicio digital sí es un servicio en el marco de una regla de fuente en el impuesto a la renta. Yo no creo que haya duda ahí que esté bajo la umbrella del convenio. La pregunta es si está en el artículo 7 o 12 y si se comparte tributación o si hay tributación exclusiva. Y concuerdo en que, así como se hizo en el caso del CDI con Suiza, en que la regla que está en el protocolo del CDI con Brasil se trasladó al artículo 12 del CDI con Suiza para que tenga tributación compartida a Perú, y que me sorprendí, no se hizo con Japón. Este nuevo CDI que, por ejemplo, entra en vigencia, bueno, entra en vigente, pero entra en aplicación el próximo año, no tiene una regla similar a la del CDI, ni en el protocolo ni en el texto. Así que probablemente para el legislador peruano no sea tan, para el plenipotenciario y el equipo de negociación peruano no sea tan fácil de negociar, porque luego del CDI con Brasil hubieron varios CDIs, uno de los cuales incluyó la regla y otros no, incluyendo el de Japón, que como digo es el más moderno, porque tiene incluso rezagos del plan BEPS como ningún otro CDI lo tiene. Entonces, ahí debe haber un tema en la negociación con los demás países, probablemente porque no tienen un impuesto espejo. Entonces, eso creo que puede ser una de las razones, ¿no? El Perú, recuerden que fue pionero por casualidad con el impuesto a los servicios digitales, porque si bien es cierto lo hizo consciente de lo que quería recaudar, no lo hizo pensando en la economía digital, ¿no? Hay que ser sinceros, lo hizo pensando en el comercio electrónico de servicios incipiente y ya está. Y lo otro, el tema de que efectivamente creo que no es posible renegociar los CDIs en la práctica. O sea, bajo la Convención de Viena puedes, pero en la práctica seguramente no va a ser algo real, pero sí creo que bajo Pilar 1 y Pilar 2 del enfoque unificado de la OCDE posiblemente el MLI sea la solución. Es decir, que la solución que a nivel multilateral se alcance, y Perú ya ha adherido al MLI desde el 2018, 19, entonces seguramente esa podría ser una vía. Ahora, tampoco creo que la solución de la OCDE vaya por cambiar la regla del artículo 12 de servicios digitales, porque no es una propuesta de la OCDE esa, ha sido más bien unilaterales, ¿ya? Pero sí creo que podría ser que se le otorgue cada vez más capacidad de gravamen a la fuente sobre determinados servicios digitales y bueno, hay que ver qué pasa. Pero me parece fundamental esa anotación sobre la necesidad de fortificar nuestro poder de gravamen y nuestro poder de recaudación. Perfecto. Vamos a la tercera. Tiene que ver justamente con el IGB. ¿Qué tan relevante es adecuar nuestra imposición indirecta para alcanzar el sector digital? ¿Qué tanto éxito a la fecha ha tenido ello en países que ya han realizado dicha adecuación? Recordemos pues los problemas con el IGB, ¿no? Que has mencionado, Jesús, y también Roberto y Daniel. La legislación prácticamente no se aplica porque, ¿no? El consumidor final no lo va a retener, ¿no es cierto?, al que genera el servicio, por cuanto nuestra legislación no extiende al consumidor final ese ámbito de retención, no lleva contabilidad, ¿no? Entonces hay un vacío que se ha quedado en el tiempo. Esto es lo que también en la maestría vamos a ver, ¿no? Cómo la legislación nacional se ha quedado en una época del 2015, 2004, en donde el sentido crítico que vamos a desarrollar en los alumnos va a ser fundamental porque ellos seguramente serán los gestores de los cambios futuros, ¿no? Entonces, en ese punto estamos siempre atentos
orientar, ¿no?, al alumno para esas mejoras. Entonces, empezamos con Roberto. Adelante, Roberto. Sí, Francisco, efectivamente. El grueso de la nueva legislación a nivel mundial en torno a la economía digital gira alrededor de la tributación indirecta de la economía digital. En el mundo, en el estatus actual, son 82 países los que ya tienen legislación desarrollada sobre la tributación digital, principalmente Norteamérica, Sudamérica. Perú tiene algunos proyectos vinculados a la tributación digital, pero no tiene todavía ninguna legislación concreta sobre tributación indirecta de los servicios digitales. El único proyecto que ya lo has mencionado tú y Jesús es el que está directamente asociado al hacer a los bancos o a los generadores de tarjetas de crédito o de débito, agentes de retención de este impuesto. Países como África o todo el continente africano, algunos países de Asia no tienen legislación, ¿no? Pero Rusia tiene legislación, todos los ex países de la Unión Soviética, Australia, China tienen legislación sobre tributación indirecta para lo que es la economía digital, ¿no? Yo creo que al final la discusión va a decantar por establecer una imposición no tanto directa, sino indirecta a la economía digital, y que esta tributación va a decantar en un mayor traslado vía precio al consumidor final, lo que va a exigir a renglón seguido abrir la competencia, ¿no? Porque va a ser la pluralidad de competidores en el campo de estos bienes y servicios digitales lo que va a hacer que el impacto del impuesto no sea tan trasladable al consumidor final. Correcto. Adelante, Daniel. Yo justo, más que tan relevante, la pregunta es qué tan relevante sería incluir, hacer una modificación reglamentaria. Más que relevante, yo diría necesario, porque finalmente no olvidemos que si hablamos yo me voy a centrar en imposición indirecta, si hablamos de IVA, imposición al consumo, pues necesariamente tenemos que regular que esto alcance el sector sí. Entonces en el Perú eso pues aún no se ha trabajado, ¿no? Entendemos que una de las principales preocupaciones era que acá en el Perú, entiendo que no prosperó mucho este tema hasta ahora por dos cosas, porque muchos estimaban que se iba a encarecer el acceso a servicios como Netflix, todo lo veo por gente muy joven, ¿no? Joven por si acaso. Y aparte de eso, también por el hecho de que también se veía que podía haber pues cierta sobrecarga administrativa para las entidades financieras, pero yo veo que es una necesidad, y no tanto, más que relevante, es una necesidad de reformar nuestro ordenamiento para alcanzar estos servicios. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Pienso que la tendencia, como bien dice Roberto, va por el lado del indirecto, por dos razones. Porque es fácil trasladarlo al precio, no se siente mucho, el consumidor digital va a seguir utilizándolo y por tanto es una forma rápida de recaudar sin generar tanto alboroto de política fiscal o negociaciones parlamentarias. Mientras que la imposición directa es todo un problema. Vieron que en México, como recordó Daniel, ellos tienen un impuesto transición, que es un impuesto directo, pero no sobre la plataforma, sino sobre el sujeto que utiliza la plataforma. Por ejemplo, sobre el chofer de Uber, ¿no? El impuesto mexicano no grava la plataforma, sino que utiliza la plataforma en una lista, igual lo hace Uruguay, con diferencias, una lista en la que el Estado dice, ok, las primeras 20 plataformas están inscritas y son agentes recaudadores y van a retenerle al que utiliza la plataforma de Uber. Es decir, está grabando la actividad empresarial, la manifestación de riqueza, de renta, de la actividad empresarial, de realmente una persona natural con negocio, en el fondo, ¿ok? Que utiliza su vehículo como un instrumento para llevar a cabo una actividad con cierta habitualidad y vocación de comercialización. Claro, no quiero entrar en ninguna discusión extratributaria sobre si esto es lo primero o lo segundo que se debería hacer, pero lo cierto es que en los dos elementos hay un camino común. No queremos grabar a la plataforma porque van a ser grabadas bajo el consenso global, pero mientras tanto necesitamos recaudar y la recaudación no puede o debe ser lo más neutral posible. Y creo yo que aunque suene contradictorio, lo más neutral al final del día resulta ser
el que el servicio digital siga prestándose, que la plataforma no se vaya, que el consumidor siga feliz, es decir, que se traslade en el precio, que eso es lo que seguramente pasa el día de hoy. Entonces yo sí creo que el Perú debería tener un esfuerzo en tributación indirecta, pero para eso requiere modificar su legislación, como bien anotó Roberto y como bien anotaste tú, Francisco, y también Daniel. Sí, correcto. Y eso va a implicar aterrizar en una realidad, ¿no? Del B2C que se ha dejado de lado, ¿no? La legislación está muy con B2B, con B2G, ¿no? Pero no con B2C, que es con el consumidor, el que realmente, como tú bien en algunas otras conferencias dijiste, que era el país del mercado, ¿no? En donde están estos consumidores. Y por último, una cuarta pregunta, que tiene que ver con las soluciones, ¿no? Mundiales. ¿Qué es más factible de aplicar como soluciones mundiales? ¿No? Tú ya lo habías comentado, Jesús. La respuesta multilateral tipo OCDE 2.0 con Pilar 1 o Pilar 2, o la respuesta unilateral. ¿Qué opinas, Roberto? Bueno, yo conversando este tema en algún momento, creo que son estadios de desarrollo de una solución. Entonces, yo creería que no podríamos saltarnos, o sea, si el consenso global se da rápido, creo que podemos migrar a un escenario de una tributación global armonizada. Pero no creo que esto se dé en el corto ni en el mediano plazo. Y en consecuencia, lo que no puede pasar es lo que ya bien ha dicho Jesús, no podemos perder recaudación. Y en consecuencia, creo que en el caso peruano esto va a iniciarse o va a decantar por medidas unilaterales, ¿no? Medidas unilaterales en donde en las relaciones B2C hay que modular un tema que para mí es súper relevante, y es que en la actualidad en un entorno de economía digital ya se está hablando de los, y aquí vamos a estar en una maestría multidisciplinaria, de los derechos digitales como derechos humanos. Y entonces la pregunta es, oye, ¿vamos a grabar en una relación B2C la Internet cuando la Internet es un elemento democratizador de la educación y otra serie de servicios que impactan directamente en derechos fundamentales? Es el gran question mark alrededor de todas estas actividades, ¿no? Probablemente tendrán que salir algún tipo de exoneraciones o inafectaciones para este tipo de servicios B2C, pero que van a generar, pues, que la legislación sea mucho más complicada, ¿no? Correcto. Daniel, por favor. Sí, yo respecto de estos comentarios, por ejemplo, yo pienso que es factible en este momento, no soy muy partidario de esta idea, pero lo más factible y lo más cercano es implementar efectivamente una solución unilateral. Lo óptimo es efectivamente el acuerdo global, ¿no? Que este tema del Pilar 1, Pilar 2, efectivamente logre una tributación coordinada a nivel global. Pero, ¿saben? Yo lo que he visto y lo que he podido revisar es de que esto ha tenido observaciones, ¿no? Porque primero, luego de que se hace este tema de BEPS 2.0, Estados Unidos aplica distanciamiento social un tiempo, luego vuelve con Biden otra vez, ¿no? Y lo que sucede es que, por ejemplo, en el Pilar 2, han habido algunas observaciones. Por ejemplo, en el Pilar 2 sabemos de que se trata de asegurar o garantizar una imposición mínima a nivel global. Pero el problema que sucede es que algunos países han estado comentando, oye, pero al final estas normas de la OCDE tratan un poquito más de priorizar al país de la referencia, ¿no? Entonces, cuando estudiamos ese tema del Pilar 2, el país de referencia para hacer la corrección es el país de la residencia también, de aquel que presta el servicio, curiosamente, aquel donde está el gran prestador de la plataforma. Entonces, muchos se encuentran como una cortapisa que buscar un acuerdo global, ¿no? Armonizar este tema de Pilar 1, Pilar 2, también debería tener en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo, ¿no? Y ante estas circunstancias, ahí entramos en una colisión, ¿no? ¿Quién se va a imponer? ¿OCDE? ONU. Entonces, ante esa indefinición, muchos países, sobre todo latinoamericanos o países en vía de desarrollo, ¿qué van a hacer? Van a aplicar lo más cercano, medidas unilaterales, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que sigamos en una torre de Babel fiscal a nivel global, lamentablemente. Todavía no vamos a alcanzar una estandarización. Correcto. Tu comentario, Jesús, final. Sí, yo concuerdo en que una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que va a ser. Es decir, yo creo que el objetivo global, el enfoque unificado es lo que debe ser, lo que
el objetivo y la meta al final de la carrera es lograr esa armonización y coherencia entre los países para poder encontrar formas, bajo Pilar 1 y Pilar 2, de considerar un enfoque global de la tributación, que haya coherencia, que haya sustancia, que haya transparencia, que haya armonización, que haya flujo de esta imposición. Pero la realidad es que el trabajo de Pilar 1 y Pilar 2 empezó en 2019 y llegó el COVID. Y el COVID ha hecho que la necesidad de recaudación fiscal sea inmediata y no pueda esperar. Y el ejemplo de eso es que no solamente países en desarrollo han optado por las medidas unilaterales, sino también países desarrollados y miembros de la OCDE, como Francia, como Italia, como España, es decir, como la propia, países con economías emergentes pero con fortaleza, como India, países que ya no son parte de la Unión Europea y sin embargo tienen economía de primer nivel como Reino Unido. Es decir, no solamente los países en vías de desarrollo, sino el mundo en general necesita recaudar. Mientras más grande eres, tu sistema de salud es más fuerte y tu gasto público es más fuerte. Por tanto, has gastado muchísimo más en atender la pandemia. Entonces, eso significa que el pragmatismo del unilateralismo va a inclinar la balanza en el corto plazo, a pesar que el objetivo y mi sensación es que debería el enfoque unificado global ser la solución perfecta. Bueno, perfecta no, pero hacia ese camino. Y entonces surge la pregunta, ¿y estas medidas unilaterales, volviendo a la realidad peruana, cómo se van a implementar? Y surge un problema. Nuestra experiencia con lo temporal es nefasta. Es decir, recordemos el ITAN, ¿no? Es decir, nuestro impuesto digital, si se llega a aprobar con vocación de temporalidad hacia o hasta que se logre un consenso global, no sé qué tan temporal sea. Entonces, eso va a generar en algún momento una de dos opciones, o que lo solucionemos a través de mecanismos multi o bilaterales, o que generemos un problema a futuro, que es que hoy por hoy necesitamos recaudar y el día en que el Perú sí tenga un mercado digital relevante, vamos a tener más bien una piedra en el zapato, que es un costo fiscal mayor al de otros países y probablemente un desincentivo hacia la inversión. Hoy por hoy es una necesidad. El problema es que decir en Perú que va a ser un impuesto hasta que logremos un consenso, hoy suena bonito, no sé hasta cuánto sea la temporalidad de esto. Por tanto, mi enfoque es, el unilateralismo es necesario al corto plazo, pero en todo caso la medida legislativa debería decir textualmente y darle fecha de muerte a este enfoque o a esta medida unilateral, muerte anunciada, con la vigencia de cualquier medida que se logre multilateral que ya esté en fuerza en Perú. O sea, el día en que el Perú vea modificada su legislación de alguna manera a partir de Pilar 1 y Pilar 2, este impuesto unilateral debería desaparecer si es que no queremos ser poco competitivos hacia el futuro. El único problema Sí, es que en correcto. Perú todo lo provisional es permanente, como dicen, ¿no? Sí, sí. El problema es el eterno, ¿no? Recaudación versus, ¿no? Normativa. Y estamos perdiendo recaudación, ¿no? Y en este mundo que se ha digitalizado, porque la economía digital se ha quedado como la economía, ¿no? No hay otra. Es la economía actual. Estamos con legislación, ¿no? Ya derogada prácticamente, ultrapasada, y estamos perdiendo recaudación, que yo creo que tenemos que tomar sí acciones, aunque sean unilaterales, ¿no? De repente con una cláusula indicando que cuando se llegue a una solución ya mundial, esto deja de estar vigente. Alguna, ¿no? Cláusula que comprometa al Perú a retirar su impuesto cuando esto ya sea global, ¿no? Pero ustedes saben lo que puede pasar en nuestros países. Quiero trasladar una pregunta que me han pasado por aquí del público. ¿Te la puedo pasar, Jesús? Es la siguiente: la obtención del certificado digital para generar los comprobantes de pago electrónicos son considerados servicio o venta. Nos hace el público presente. El servicio de dar un certificado digital no es otra cosa que un servicio digital si es que es automatizado. Pero si yo lo que voy a hacer es proveer un servicio de una manera no automática y de manera que prescinda de la tecnología, no lo es. Ahora, en el caso concreto de un servicio vinculado a los certificados digitales que utiliza una plataforma en la que el servicio se presta de manera automatizada, prescindiendo de la corporeidad humana y de manera que sea inviable de otra forma, pues el mismo debería ser considerado un servicio digital. Ahora, el certificado digital en sí mismo es un bien digital, pero
digamos, su transferencia en sí no es una venta de certificado digital, es un servicio. Claro. Hay que recordar ahí muy bien, Jesús, el tema que nos convoca tiene 3 características, ¿no? Acceso en línea, el tema de automatización y que no es viable en ausencia de la tecnología y la información, ¿no? Conceptos que vienen en la ley peruana dentro del artículo 9I y su reglamento respectivo. Bueno, me indican aquí que no hay tiempo para más. Yo quiero agradecerles muchísimo, Jesús, Roberto y Daniel, por excelentes participaciones. Y lo que vamos es a pasar al moderador para que concluya el evento. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Un placer. Nuevamente agradecemos a nuestro director y a los expertos que lo han acompañado esta noche. De esta manera, damos por finalizado el evento de presentación de la Maestría en Tributación de la Escuela de Posgrado de la UPC. Agradecemos a todos su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.